Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Am, Permítame. Ok. Buenas Vamos, tardes. vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy. am, Primero vamos a iniciar pues con el cronograma de actividades. Todas las sesiones vamos a hablar vamos a iniciar con el cronograma de actividades. Luego voy a hablar brevemente sobre las instrucciones de las actividades de la próxima semana de manera que queden grabadas en esa sesión. Que pues los aprendices que tengan dudas puedan volver a la grabación y revisar la información. Y luego, si el tiempo nos permite, vamos a hacer unos ejercicios acerca de la información que ustedes deben estar revisando en este momento, el componente formativo. Entonces, voy a ingresar. Bueno, también antes de dar los ejercicios, vamos a dar un tiempito para preguntas, si tienen preguntas. Am, Vamos a empezar con el cronograma de actividades. El mismo nos indica, en este momento estamos trabajando lo que corresponde al resultado de aprendizaje número uno. ¿No? Estas fechas son las que nos indican por organización en el cronograma. Nuevamente les digo, son de organización. No quiere decir que van a cerrar las actividades el 11 de noviembre. Quiere decir que son organización, orden nos dan un orden en el curso. Tenemos el componente formativo que tienen que desarrollar para ese resultado de aprendizaje. How is everything going to be like? ¿Cómo va a ser todo? Y la evidencia en línea de tiempo, situaciones pasadas con proyección al futuro. Estas instrucciones se trabajaron o se hablaron de las instrucciones de esa actividad en la sesión anterior, la primera sesión, la sesión introductoria. Les recomiendo revisar esa información. Mm, lo que sí les puedo decir al respecto es que no solamente en esta evidencia, sino en todas las evidencias del curso, ustedes tienen que tener muy claro que deben enviar oraciones completas. Siempre van a tener que enviar oraciones completas, no me envíen oraciones o los complementos de una oración o solamente tienen que enviarme una oración completa. ¿Y la oración completa qué es? Una oración tiene un sujeto o un pronombre, un verbo y un predicado. Entonces, por favor, revisen esa información, den las instrucciones de esa actividad y siempre recuerden trabajarlas con oraciones completas. Me han llegado ya evidencias, como les digo, sin oraciones completas. Bueno, ustedes están trabajando con el componente formativo How is everything going to be like. Los van a seguir trabajando para el siguiente resultado de aprendizaje, el resultado de aprendizaje número 2. Lo van a seguir trabajando para este resultado de aprendizaje y para la evidencia foro, situaciones laborales y personales. Esto lo vamos a trabajar a partir del 12 de noviembre, según el orden que tenemos en el cronograma. Y eh, es un trabajo que, las instrucciones de la actividad se encuentran en la guía de aprendizaje, como siempre se ha manejado. Entonces, vamos a ingresar al curso. Permítame que hable. Vamos a ingresar al curso. Actividades de aprendizaje. Aquí tenemos el componente formativo, How is everything going to be like? Que es lo que tienen que ir estudiando. Voy a abrirlo de todas maneras porque lo vamos a utilizar en un momento. Y aquí está la evidencia por situaciones laborales. Aquí está la guía de aprendizaje. Entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje. Vamos a abrir la guía. Muy bien. Aquí tenemos la primera evidencia, línea de tiempo. Y tenemos la segunda evidencia, el foro de situaciones laborales. ¿Qué les puedo decir acerca de este foro? Eh, Ustedes aquí tienen las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer en esta evidencia. Ustedes van a escoger una situación, algo que les ocurrió en su vida laboral o en su vida personal. Ustedes van a describir esa situación. Pero cuando se habla de describir una situación, no quiere decir que van a ser extensos, van a tener que utilizar muchas oraciones para describir qué fue lo que ocurrió. Ustedes pueden trabajar oraciones cortas y concisas, directas al grano, de manera que se pueda saber exactamente cuál es el tema de su participación. Entonces, ustedes van a trabajar esta evidencia. Estas son preguntas orientadoras, son preguntas
que les ayudan a pensar un poco más acerca de esa situación y qué es lo que ustedes van a decir. Y su participación tiene que ser corta, no es extremadamente larga. Es una participación que le deja saber a sus compañeros y al instructor qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los eventos importantes dentro de esa situación. Am, si usted va a hacer esa participación, usted también tiene que considerar hacerle una participación a sus compañeros. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una participación a sus compañeros, lo va a hacer con una oración interrogativa, con preguntas, con oraciones que soliciten información, ¿sí? Y ese tipo de oraciones tienen una estructura diferente. No es la misma, no es el mismo orden de palabras que una oración afirmativa. Entonces, usted puede hacer su participación en el foro. Para aumentar su calificación en el mismo, usted debe también enviar una participación a uno de sus compañeros con oraciones interrogativas. ¿Listo? Acerca de lo que su compañero dice. Si yo ingreso al foro y hago una participación acerca de eh, no, cuando mi gato se murió fue algo bastante traumático para mí, y doy todos los eventos de ese momento, o bueno, no todos, pero sí unos eventos importantes, los más significativos. Eh, y salgo y veo que hay otra persona que está hablando sobre su gato, o veo que otra persona está hablando sobre otro evento que de pronto se relaciona al mío, o tal vez pueda relacionar, o pueda tener algún tipo de acercamiento a los eventos de otro participante, de otro compañero. Pues yo entro a participación, lo leo y le hago sus preguntas, ¿vale? Entonces, esa sería una participación completa en el foro. Y sería bueno pues que tuvieran en cuenta todo lo que se está mencionando en las instrucciones. Esto se dice dentro de la guía de aprendizaje, y la idea de estas sesiones es como darle un poco más de contexto a las instrucciones, pero también responder a sus preguntas respecto a las actividades. Eh, sí. Entonces, hablar de situaciones laborales o personales, una situación, usted escoja una y explíquenos qué es lo que pasa con esta. Usted va a utilizar el pasado simple, también va a utilizar otro tipo de estructuras que se han visto en el componente formativo, por ejemplo, el um, condicional, el tercer condicional o third conditional, también lo puede utilizar porque son estructuras que se han visto dentro del componente formativo de este resultado de aprendizaje. Tenemos preguntas acerca de lo que están desarrollando o lo que van a desarrollar a partir de la próxima semana. Voy a dejar aquí abierto el cronograma de actividades por si tenemos preguntas, y así podríamos pasar a la siguiente parte de la sesión. Profesora, yo tengo, buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. Yo tengo una pregunta sobre de cómo participar en el foro con los temas de los demás compañeros. ¿Sí? ¿Es uno hacerle preguntas a los compañeros o opinar de lo que ellos escribieron sobre lo que les haya pasado en su vida o en el trabajo? Ahí es el donde yo no entendí bien. Usted tiene que demostrar el manejo de la información o el contenido que usted ha revisado o ha estudiado en el componente formativo. Entonces, usted, cuando ingresa al foro a hacer una participación a su compañero, la segunda participación, es decir, su participación a su compañero, debería tener oraciones interrogativas. Se le fue la voz. Interrogativas es como preguntarle por qué le pasó lo que le pasó, dependiendo pues la persona que yo haya escogido para hacerle las preguntas. Las oraciones interrogativas son preguntas. Las preguntas usted va a decidir de qué son, pero las oraciones interrogativas son preguntas como tal. Usted puede preguntarle acerca de lo que usted vea dentro de la participación del compañero, pero usted debe manejar el tema de construir oraciones interrogativas. Y las Ah, oraciones ya. interrogativas son preguntas. El tema de la pregunta, pues usted lo va a mirar dependiendo de lo que diga el compañero en su participación, y usted le va a hacer su pregunta, la que usted crea pertinente, dependiendo de lo que el compañero está diciendo. Ah, ok, Si el entonces le compañero puede está haciendo hacer, una participación acerca de cómo le fue en el trabajo en mes de diciembre del año pasado, pues usted no le puede hacer una pregunta de cómo está el clima en su ciudad. No, tiene que ser como relacionado a lo que diga el ah, compañero. sí, eso sí es de Pero, ahí. Y entonces, pero
Es pero sí. importante que tenga en cuenta que usted también tiene que manejar oraciones interrogativas, aparte de las afirmativas que manejan normalmente. Ah, ok. ¿Y más o menos cuántas preguntas se les puede hacer? ¿Una, dos, tres? Ustedes deciden cuántas preguntas van a hacer. Ok, señora, vale. Listo, muchas gracias. Ujú. Buenas preguntas. ¿Alguien más? Muy bien. Si no tenemos preguntas, entonces voy a pasar a hacer un ejercicio. Estamos. What is this? Oh, ok. Am, Voy a cerrar aquí. Ok. Voy a dar clic aquí. Ese es el componente formativo, lo estábamos revisando en la sesión anterior. Ustedes ya deben tener como algún tipo de manejo con el componente o con los componentes formativos. Pueden ingresar directamente al primer tema. Hablamos de remordimientos y estamos hablando del condicional. Am, Aquí les hace una introducción corta de qué es el condicional cero o el condicional nulo, por así decirlo en español. Zero conditional. Third conditional o el tercer condicional ya tiene una estructura diferente, ¿cierto? Entonces ustedes revisan muy bien este componente formativo, se dan cuenta que trabajamos verbos modales, trabajamos también el tiempo pasado. Esos verbos modales, pues, también se podrían llamar verbos modales compuestos porque tienen dos palabras, dos partículas. Tenemos could have, should have, must have, would have y might have. Um, Van a trabajar el pasado, la estructura del pasado simple también, por así decirlo, porque también van a trabajar el verbo to be en pasado, van a trabajar el pasado participio, um, van a Teacher. utilizar la preposición to, ¿ok? Entonces, y tienen una actividad didáctica al final de la misma. Este sería el condicional. Ustedes van a estudiar esto muy bien, van a trabajar cierto vocabulario también dentro de ese componente formativo. Pregunta, ¿han tenido tiempo? ¿Han revisado el componente formativo? ¿Quiénes han revisado el componente formativo? ¿Me podrían decir? Yo lo revisé Ok. antes de entrar a la sección Ujú. y tengo una duda acerca de supposed to. Oh, ok. En el... Eh, sí, es que uno es were supposed to y was supposed to, Ujú. pero no me queda claro con cuál uso were y was. Ok. ¿Con cuál utilizamos was y con cuál utilizamos were? Sí, por favor. Ok. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea de cómo se utiliza el was y el were? Pues uno se imagina que es la tercera persona, pero es que ahí como que dan los dos ejemplos y Ujú. no, y como que no. Como que dice, lo puede usar también para ellos, el where y el Sí. was. Ujú. Ok. ¿Alguien estaba hablando? ¿Alguien me decía que sabía? Maestra, yo, muy buenas tardes. Qué pena. Roger sigue. A la compañera no alcancé a ver el nombre, Ujú. sin embargo, depende de la claridad que tú tengas en los pronombres personales, es el uso que le vas a dar. Precisamente lo que decías ahorita. El was lo vas a tener que utilizar en las terceras personas, pero adicional es para primera persona, o sea, el I. El Ujú. restante ya lo vas a utilizar con el word. Es Ujú. la forma más sencilla que puedes, siempre y cuando tengas claro los pronombres claro de esta compañera. Ujú. Ok.
Sí, podría mirarse por pronombre. ¿Alguien más? Profe, también, o sea, depende también de, se usa algo así el word, si es singular o plural. Entonces, digamos, si no estoy mal, creo que el was se usa para singular. Entonces, ahí sí, como decía el compañero, I, pero si no estoy mal, creo que también se puede usar you, he y she. Y ya para word ya serían los siguientes pronombres que, pues sí, son los que sobran. Ujú. Ok, vamos a mirar algo bien curioso aquí. Esperemos a ver. Am, voy a hacerlo en un documento. Creo que sale muy rapidito. Documento. Da. Permítame, let me set up my document. Ok. And, oops, stop share. I'm gonna share this one. This one. Pronombre. Ahí estamos mirando. Podemos ver lo que estoy escribiendo. Sí, sí, maestra. Ok, muchas gracias. Ok. Ok. Oh, mm, ok, entonces, ¿cuáles son los pronombres o los sujetos? Ay, sí, 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 ya. Sí, pero lento para yo poder escribirlo porque si no se me va. A ver, Ok. I, Sí. ¿cuál? You, She, you. Ok, I, he or you, ¿cuál? you, he, you. you, Ok, he, he, she. ok, pero she es otro o es el mismo? No, es otro porque es para ella. She, el pronombre de ella. Ok, She. she, ok, We, It, no, perdón, sí, it, he, ok, ahora sí, we, dígame, you. you, you, y they. ok, they, ok. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuáles de estos son singulares? He, she, it. Los 5 primeros, maestra. Los 5 primeros me dicen que son singulares, pero ahí me dicen he, she, it. No, I, you, he, she, it. Ok. Sí, sí, Entonces, sí, estos son singulares. sí. Llegó. Singular. Entonces, el resto ya serían plural. Correcto, Sí, maestra. sí. Ok. Mm, Bueno, vamos a continuarlo así como está. ¿Cuál sería el verbo to be para cada uno de estos sujetos o pronombres? En presente, En presente, sí. perdón, qué pena, no. Am, Am, M, R, are, E, is, it, is, is, it, is, is. it. ok. Y para estos pronombres de acá plural, Where, sí, Are. are, are, ok, are también. are,
y are. Okay, are. Ok. Estos son en presente. En pasado ya sería ¿qué? Was, 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 were, was, were, was, was. was, Ujú. was, were, were. Ok. Pero yo quiero que presten atención a lo siguiente. Miren esto que es súper sencillo. Si se dan cuenta, en el verbo to be, en el presente solo tenemos tres verbos. Am, are e is. Esos son los tres verbos del verbo to be, básicamente. Am, are e is. Lo que determina cuál verbo vamos a utilizar es el sujeto del pronombre al que nos estamos refiriendo, lo que estaba diciendo Rogers al principio. ¿Cierto? Entonces, generalmente se entiende que estos tres pronombres, he, she, it, son la misma persona con diferentes géneros. Entonces realmente no se dividen de esta manera, sino que lo utilizamos en la misma persona. ¿Sí? Entonces usualmente hacemos esto. He, she, it. ¿Vale? Entonces estos, si se dan cuenta, mire, is, was, es el mismo para todos tres. ¿Vale? Entonces estos dos realmente lo podríamos eliminar. Vamos a eliminarlo por ahora. Vamos a eliminarlo por ahora para que tengamos en cuenta que es solamente un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sorry. Sweet cells. 1, 2, 5. Ok. Entonces realmente estamos trabajando con tres sujetos. Listo. Ahora sí lo puedo quitar. Vamos a quitar. Oh my God. What is happening? Bueno, vamos a dejarlo por ahora. Tenemos un singular, un número de personas. Vamos a poner aquí número de personas. Y tenemos un pronombre. I, you, he, she, it. Esta sería la primera persona. Esta sería la segunda persona. Y esta sería la tercera persona. Vale. Y tenemos los tres verbos. Am, are, is. Y todos estos corresponden a lo que es singular. Pero are, en la parte de los pronombres we, you, they, pues ya es plural. Si manejamos esa misma lógica para lo que es el presente, lo vamos a manejar también para lo que es el verbo. Entonces, realmente son las dos respuestas que nos dieron ahorita. Primero vamos a mirar por pronombre o sujeto y luego vamos a mirar si es singular o si es plural. ¿Listo? Entonces, si yo manejo el they para referirme a plural, pues voy a utilizar el verbo are y voy a utilizar el verbo were en pasado. Pero si yo manejo el verbo you, perdón, el pronombre you en singular, entonces yo voy a trabajar el verbo are verbo to be en presente y el verbo were en pasado. ¿Sí se está entendiendo? Meli fue la que preguntó. Olina. Sí, es claro. Yo pregunté, pero sí, es claro. Ok, entonces realmente es la combinación de las dos respuestas que nos dieron. Uno vas a mirar por el pronombre y el otro vas a mirar es por el número de personas a que te estás refiriendo. Ahora, si tú lo vas a ver de una manera más simple todavía, you siempre va a utilizar are y were, ya sea singular o plural. El resto de los pronombres van a utilizar sus pronombres específicos. I es am y was. He, she, it va a utilizar is o was. Y we y they va a utilizar are o were. Entonces, en la expresión was supposed to o were supposed to, ahora sí vuelvo al componente formativo. En was supposed to,
siempre te vas a guiar por quién es el sujeto de la oración. Entonces, mi sugerencia a todos los aprendices es siempre mirar quién es el sujeto de la oración para poder determinar el verbo y para poder determinar eh, los sustantivos. Entonces, en esta oración de were supposed to, tenemos el we, podemos tener el they, que es lo que nos determina cuando utilizar el were. Y en was supposed to, pues tenemos el I, y podemos también tener el he, she, it, que sería la tercera persona. ¿Tenemos dudas de esto? Profe, yo tengo esa otra pregunta. ¿Por qué en los condicionales se les pone have? ¿Qué significa el condicional al ponerle have? Have, ok. Sí, en cloud have, should have, must have, would have y me have. ¿Qué significa ese condicional al ponerle el have? Ujú. Could have, ok, vamos a ir mirando la pronunciación. Could have, should have, must have, would have, might have. ¿Alguien sabe al respecto de la partícula have? Yo podría decirle a la compañera que es algo parecido a lo que compartí con Meli, creo, y precisamente radica en, después de que sepa, compañera, el sentido, o más vale, el significado pleno de could, should, must, would y might, el verbo por el que se está preguntando, que es una adición, o como la maestra lo dijo hace un rato, un verbo compuesto, porque va con una partícula adicional, que en este caso es have, es el verbo tener o haber. Entonces, en el primer caso, por decirlo, could have, podría haber. En el segundo, debería haber. Must have, como una condición prácticamente de sí o sí obligatoriedad o que tiene que dar al 100%, tiene que haber. Ujú, En otro caso, habría, y en este caso debe ir acompañado para el significado mismo. Y en el siguiente, el might have, podría haber. ujú. Sí, es correcto. El significado literal de la partícula have es un verbo, el verbo to have. Y el verbo to have, pues es literalmente el verbo tener. Literalmente, no hablando de literalmente, la traducción literal de la palabra have es tener. Am, ya unida al modal, el verbo modal, pues la traducción de cada uno de ellos, así como lo dice el compañero, ya sería could have, um, my Spanish is not working. Should have, Podría. must have, would have, might have. So could have ya es el haber, ¿no? Lo que podría haber pasado, el haber en el tiempo pasado, ¿ok? Esto, el haber en tiempo pasado. Entonces se puede, pues no soy muy práctica todavía para mencionar en inglés, entonces se podría decir, se hubiera podido haber tenido más precaución al cruzar el río. Ahí está la partícula have o el verbo have. Bueno, creo que en español, como lo dijiste, me están mezclando diferentes tiempos, ¿no? Entonces, Mm, en español como tal, estoy hablando. sí, sí. Eh, Pude haber cruzado Mm, el río. ya, ya. Podía, Ujú. pudieron haber, en el could, con el could. Sí, entonces ahí estás mezclando varios tiempos cuando lo dices en español, pero en español podríamos decir, pude haber, a ver, un ejemplo. Pude haber tenido precaución, Sí, Exacto. exacto. Podría ser. O pude haber tomado, otro camino. sí. Es como pensar en esos momentos donde uno se arrepiente de cosas.
Ah, ya, utilizando pues sí, de lo que, del trabajo que tenemos que hacer, de lo que pasó cronológicamente, Sí, desde cierta fecha a la fecha de hoy, sí, pude haber hecho mejor el trabajo o algo así. sí, exactamente. Ah, bueno. Eh, eh, tuve la oportunidad de irme a Miami, pero no fui. Pude haber ido a Miami. O es dependiendo del tiempo gramatical en el que esté haciendo el trabajo, pero esto lo puede poner, siempre es como en un tiempo pasado del Sí, que uno puede haber hecho o haber ido o haber hablado en ese momento, pero no lo hizo. sí, arrepentimientos, regrets. Ok, ya, ahora ya la cogí, gracias. Ujú, no hay problema. Nos sentimos bien hacer unos ejercicios en este momento o creen que podemos mirar o creen que deberíamos mirar más ese tema? Podemos hacer un ejercicio juntos, online, aquí, y revisar ese ejercicio o podríamos mirar más el tema, como ustedes deciden. Pues a mi opinión puede seguir explicando y haciendo ejercicios si los compañeros me permiten opinar, si ellos dicen sí, sí, o si no, como le quede mejor, puede opinar otro compañero. Ok, ¿qué opinan los compañeros? Hacemos el ejercicio, tenemos dos ejercicios, dos, tres ejercicios que podemos realizar. También me pueden decir en el chat, ¿no? No hay problema. Profe, este could have, el verbo siempre va en pasado participio, ¿sí? Bueno, con el have, could have, should have, must have. Ujú. A ver, cuando estás trabajando el verbo, el tiempo condicional, cuando te estás trabajando el tiempo condicional, ahí sí vas a trabajar el tiempo condicional con el verbo modal, la partícula have o el verbo have y el pasado participio, lo que va a ser, eh, lo que se va a unir a la primera cláusula de la oración que va a estar en pasado perfecto. Entonces, el tercer condicional o el third conditional is always going to have two clauses. Va a siempre tener dos cláusulas. La primera cláusula, bueno, vamos a decir que son tres cláusulas. La primera cláusula es el if. La segunda cláusula va a ser la oración que da el contexto y que nos da ese tiempo de pasado perfecto. Y la tercera cláusula es, como se indica aquí en un componente formativo, eh, lo que utiliza ese verbo modal con la partícula have y el pasado participio. Entonces, esta es la estructura. Si usted me está preguntando acerca de la estructura como tal, esta es la estructura. Yo puedo utilizar, um, let me think of an example. Déjame pensar un ejemplo. Mm. Recordemos que estamos trabajando el condicional, el third conditional, ¿cierto? Third conditional. Antes del third conditional tenemos second conditional, tenemos first conditional, tenemos zero conditional. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes combinaciones, particularidades. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, I could have shown you how to make the recipe, but you didn't ask. Ese ya es otro tipo de condicional. En este condicional estamos tratando lo que habla de arrepentimiento, cosas que pudimos hacer y no lo hicimos. Arrepentimientos, cosas que nos arrepentimos del pasado, cosas, situaciones que realmente dieron otro resultado, pero nos hubiera gustado que tuvieran otro resultado, que nuestra acción hubiese resultado en algo diferente. Entonces,
estructura o en esa función particularmente, vamos a utilizar esos verbos modales compuestos. Could have, would have, should have, might have, must have. Todos estos, esas combinaciones o este uso de, perdón, ese uso de verbos compuestos nos va a ayudar a mantener la estructura de la tercera cláusula. Pero no quiere decir que yo el could have o el would have o el must have o el should have, yo definitivamente no lo puedo utilizar para otros tiempos, para nada más. ¿Sí me hago entender? No sé si respondí a tu pregunta. ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Meli? Sí, sí, señora. Ah, ok. Entonces, ese uso de esos verbos compuestos, en verbos modales compuestos, lo podemos utilizar en diferentes condicionales, no solamente en este. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La segunda cláusula, ya tenemos el if, la segunda cláusula, ya ahí manejamos el pasado perfecto. Entonces podría decir el ejemplo de, un ejemplo, estoy con el cerebro que no me da. If I had started. Okay, let's look at this. Okay. If I had known there was an accident, I would have not got stuck in traffic or in the traffic jam. If I had known there was an accident, I would have not got stuck in the traffic jam. Entonces, la primera parte de la oración, tenemos la cláusula if, que sería como la primera cláusula, realmente todos van a tener el if, pero digamos que es la primera cláusula como para tenerlo claro, que si no tenemos el if, la persona no sabe que estamos hablando de un condicional. Entonces, tenemos que tener el if en la oración. If, la primera cláusula. Luego tenemos I had known there was an accident. Entonces, aquí ya tengo el pasado perfecto. ¿Cómo sé que tengo el pasado perfecto? Tengo el had y tengo el pasado participio. ¿Cierto? I had known there was an accident. Coma, entonces ya tengo una segunda cláusula. Ahora voy a la tercera. I would not have got stuck in the traffic jam. Esta es negativa. I will not have, oh my gosh, I will not have gotten stuck in the traffic jam. Yeah. ¿Alguien puede decirme si esta oración tiene una inconsistencia o está bien? La que acabo de tomar como ejemplo, maestra, Ujú. Sí, en esta que está en el componente correctamente, formativo. Esta. ¿Sí la ven? correctamente estructurada. ¿Perdón? Correctamente estructurada. Ok. Roger dice que está bien. ¿Alguien tiene alguna inconsistencia aquí o dicen que está bien? Vamos a mirar nuevamente la estructura que nos dicen aquí. Tenemos en la última cláusula would o would not más el verbo have más pasado participio. Tenemos aquí el pasado participio. Sí, del verbo get. Ok, miremos el verbo get. Get en presente, get. Pasado, got. Participio, ¿cuál sería? Got, Gotten. 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 Ok, muy bien. Entonces esta oración sí tiene una inconsistencia, ¿no? Por eso siempre como que me quedaba en esa parte. I will not have gotten stuck in the traffic jam. Hay que reportar esa oración. If I had known there was an accident, I would not have gotten stuck in the traffic jam. ¿Sí lo vemos o no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, seguimos la misma estructura que tenemos aquí, ¿no? El pasado participio. If I had known about the concert, I would have gone. If I had known about the concert, I would have gone. If I had known about the concert, I would have gone.
If I had known about the concert, I would have bought tickets. If I had known about the concert, I would have stayed home. The traffic jam is going to be epic. If I had known about the concert, I would have called my friend to see if she wanted to go with me. If I had met her, I would have spoken, pasado participio. If I had met her, I would have spoken to her earlier. Bien. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio antes de que nos tome el tiempo aquí porque nos vamos a quedar allá. Vamos a ver. Let's see. Maestra, ¿y me permite para hacer una aclaración con respecto a lo que yo decía del GOT? Sí, dígame. Para el inglés norteamericano es GOT, para el inglés británico es gotten. Por eso le decía que no había error en la oración. Desde mi perspectiva, claro está, maestra. Sí. Bueno, bueno, si es inglés americano, es inglés británico. Realmente, oh gosh, sorry. ¿Dónde estoy? Luego no es Aquí. gone, and gotten para el británico. ¿Perdón? Es Lina. que creo que get es presente, got es pasado Ujú. y gone es, gotten es pasado participio, ¿no? No, Permíteme. tanto GOT como gotten son válidos para participio, sino que el uno está para inglés americano y el otro para inglés británico. Miremos aquí, a ver qué nos dice. Miremoslo ver. Que- Vamos, diccionario. Okay. I get, you get, he, she, it gets, we get, you get, they get. Getting. Gotten. Getting. Got. Getting. In. En el presente perfecto estaba, maestra. Future perfect. Gotten. Arriba en el presente perfecto. Presente perfecto. Allí. Sí. Got, gotten. Gotten. Sí, a mí, literalmente ustedes podrían utilizar el verbo got. Ay, permítame un segundo, por favor. Sí, puedo ver el minuto. Ok, sí. Pues, ok, gotten. Pero yo quiero mirar algo. Permítame un segundo. Si lo tienen aquí, porque no creo que lo tengan. Voy a tener que estas partes se pongan. Present. Present continuous. Present perfect continuous. Past perfect. Ok, aquí, esto es lo que voy a decir. Entonces, aquí podemos utilizar el got o gotten. A mí realmente, eh, en la, en la, ¿cómo se llama esto? Oh my gosh, en el lenguaje, perdón. En el lenguaje informal, se utiliza mucho el got, la verdad, en el lenguaje informal, ya sea británico o americano, se utiliza mucho el got. En lenguaje formal, usualmente se utiliza el got. Entonces, mi recomendación, es una recomendación. Mi recomendación, y por eso es que digo que en el componente formativo se debe reportar esa oración, es que cuando se habla de lenguaje formal, ¿y cómo sé que es lenguaje formal? Porque no veo nada contraído, cada una de las palabras están explícitamente en la oración, entonces no veo el tipo de lenguaje informal que generalmente se ve en el lenguaje informal.
Usualmente se asimila a ese tipo de lenguaje, que es, o a ese tipo de verbos, que es el uso del verbo got. Am, y por eso digo que pues la oración podría reportarse en ese sentido, porque estamos trabajando pues con lenguaje formal en este curso, en este programa, y pues en realidad se utiliza así. No lo clasificaría como de un país como tal, sino más bien como un lenguaje formal o informal. Am, es recomendación, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar de esa manera. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio rápidamente, a ver si podemos. Son las 50. Ok, vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Creo que no nos va a dar un tiempo para hacer este más largo, pero se los voy a poner en el chat para que lo puedan utilizar ustedes en su tiempo libre. This one. Vamos a hacer este ejercicio súper rápido para que pues tengan como la dinámica de cómo hacer ese ejercicio. Ya les mandé el link y lo pueden trabajar ustedes en su tiempo o a su tiempo. Listo. ¿Qué va a pasar aquí? Este es un ejercicio también les voy a enviar este, sí, les voy a enviar este. Ya. Les envié los 3 ejercicios que íbamos a hacer hoy, pero hagamos uno que es más corto. Este es un ejercicio en donde ustedes van a decidir, nos va a dar una pregunta, ¿no? Entonces tiene 2 opciones la pregunta. Ustedes van a decir cuál de ellas es la correcta. Esto es hablando del condicional, ¿no? Utilizando el condicional, el third conditional o el tercer condicional. Ustedes van a decidir la respuesta entre esos dos opciones y si aciertan, nos va a permitir jugar este jueguito de dardos, que el ejercicio es darle al globito que tiene esta rueda con el dardo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer punto. Ustedes me van a decir, pueden abrir el micrófono, pueden utilizar el chat, me dicen cuál de las opciones hacemos. Y ya pues yo les muestro directamente el tema del dardo. Espero que mis habilidades con el mouse nos permita darle al globo. Pero bueno, es como enseñarles la metodología de este ejercicio. Voy a darle clic a iniciar y ustedes tenemos un tiempo, ¿no? Así que tenemos que seguir con el tiempo. Ustedes me van diciendo cuál de las dos es la respuesta correcta. Entonces vamos a elegir el third conditional. ¿Cuál es la oración que tiene este tipo de estructura? Choose the third conditional sentence. La segunda. If it rains, you will get wet. It would have been even better if Alfie hadn't returned it. Entonces, ya Roger dice que la segunda, los demás. Para mí también la 2. Ok. ¿Qué dicen las otras personas? Y no se empieza con if. Ok. La que empieza con if. No, es la primera. Perdón, es la segunda. Ok, pero Lina decía que la que empieza con if. Entonces, No, ah, porque no está cumpliendo con los requisitos que acabo de explicar usted. La segunda sí cumple, aunque no tiene la coma en el medio, porque está invirtiendo la oración o las cláusulas, las 3 cláusulas como usted lo explicó. ok. Bueno, entonces vamos a darle clic a la segunda porque el tiempo nos da. Submit. Muy bien, perfecto. Entonces nos dice, está bien. Y ahora podemos darle clic a play, a jugar. Entonces, ahí miren, ahí está el dardo jugando. Y entonces ahora nos toca darle clic al dardo para que destruya el globo. Esa es la forma en que nos cuentan los puntos. Entonces vamos a ver. Esperemos a ver quién. Ah, Excelente, maestra. Súper bien, le atinó. bien, entonces es como adictivo un poquito este juego, la verdad. Uno como que, quiero Claro darle. que sí. Ok, Y eso entonces, lo mandó usted, eso lo mandó usted para uno hacer también, pues, en el momento que ejercicio, sí. podamos. Ah, ok. Entonces ahí está en el chat.
En los tres ejercicios que íbamos a hacer hoy, pero este también está ahí para que lo puedan, es adictivo, la verdad. Yo aquí me he quedado como quedándome a ese bendito globo varias veces. Vamos a hacer este, vamos a ver cómo nos va. Choose the third conditional sentence. If I'd known, ojo a la pronunciación. If I'd, I'd, if I'd known, I would have worn something nicer. Y la segunda, you will get wet if it rains. La primera, maestra. La primera, ok. ¿Qué dicen los demás? La 2. La dos, ok. ¿Qué dicen los demás? No, es la primera. Ok, La Roger dice, primera. Meli dice que la primera. Lina, ¿tú qué opinas? Primero porque Ok, vamos con mayoría entonces. If I'd known, ojo a la pronunciación, cuando son contracciones. I would, I would, I would, I could, I should. Pero con contracciones, I'd. If I'd known, I would have worn something nicer. Vamos a ver. Sí, bien. Vamos a darle. Ok, vamos a respirar aquí. Eh, ¡Ah! Casi, 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 muy bien. Ok, ok. Bueno, vamos con la tercera. Ya creo que el tiempo es la última que podemos hacer por el tiempo. Choose a third conditional sentence. If I had known, if I hadn't, sorry, miren la pronunciación aquí. If I hadn't, had not, could not, would not, should not. Pero en contracción, la pronunciación es un poco diferente. Hadn't, shouldn't, couldn't, wouldn't. ¿Ok? Entonces, if I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. La segunda dice, she'll be late if the train is delayed. She'll be late if the train is delayed. ¿Cuál de las dos? La primera, maestra. Y la primera. Primera. Ok, vamos con mayoría, la primera. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Bien, otro chance para jugar. Ok, vamos a redimirnos. Vamos, vamos. Oh my God, I can't believe it. Estuvo bien, estuvo Muy bien. No se le dio el globo, pero se hizo bien el trabajo. Ok, bueno. Ya por el tiempo, pues no vamos a extendernos más aquí. Tenemos ya los ejercicios en el chat. Cópienlo y péguenlo porque no les va a quedar en el Zoom, ¿ok? Cópienlo y péguenlo en algún otro dispositivo. Y si tenemos más preguntas, nos vemos entonces en el foro o en el correo o notificaciones. Cualquiera de esas herramientas nos sirve para disipar dudas. Y nos vemos en la próxima sesión que va a ser el 12 de noviembre a la misma hora. ¿Listo? Entonces nos Listo, vemos en profesora. 12 de Muchas noviembre. gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día o buena Lo tarde. mismo para ustedes. Buenas tardes a Gracias. todos Gracias, ustedes. maestra, a usted y a las Chao. compañeras y Chao. compañeros. Bye. Chao.